Tenía ganas de grabar este vídeo. ¿Por qué no se puede hacer un puzzle de un cochinillo? El concurso se celebró aquí dentro, uno de los proyectos más bellos que he hecho en mi vida. Muy buenas puzzleros, ¿cómo están? Espero que delante de un montón de piezas como siempre. Vamos a hablar de un tema que sigue surgiendo en las redes sociales sobre puzzles y es del famoso encaje de las piezas. El famoso encaje de las piezas de algunas marcas que según la gente tiene peor o mejor encaje de piezas, y voy a aportar lo que creo yo desde mi punto de vista que es lo adecuado para hablar de este tipo de cosas. Y para ello, pues como siempre hago yo intento hacer una labor medio científica, medio matemática de investigación antes de largar lo primero que se me ocurra por la cabeza, porque cuando se largan cosas que suelen ser lo primero que se te ocurre en la cabeza, pues no suelen ser acertadas o suelen no ser exactas. Y claro, yo intento que mi canal de puzzles, mi canal que es de la divulgación de puzzles, pues trate de ser lo más exacto posible y trate de poner las cosas lo más demostrables posible. Y en este caso, pues vamos a hablar del encaje de piezas. Y en primer lugar, pues me voy con un ejemplo, vamos, de lo más burdo, lo más sencillo posible. Vamos a imaginarnos que esto es un hueco de un puzzle y que esto es una pieza. Repetimos, estamos reduciendo el problema a la mínima expresión. ¿Por qué? Reduciendo el problema a la mínima expresión es como lo podremos resolver. Y estamos pensando si esta pieza va aquí. Muchos me podréis decir, no va aquí, no va aquí, esto es un cuadrado y esto es un círculo. No va aquí, evidentemente. Pero resulta que alguien me podrá decir, pues bueno, ¿cómo que no va aquí? ¿Ves cómo sí que va aquí? Esta pieza va aquí perfectamente, por lo tanto es correcta. Esta pieza va aquí perfectamente, por lo tanto es correcta. Y claro, aquí yo no tengo nada más que decir. Pues sí, pues tienes razón. Este círculo va aquí. O sea, aunque te queden estas superficies, estos sectores por rellenar, pues no cabe duda de que la pieza va aquí y la puedes encajar de aquí. Repito, aquí estamos abstrayendo absolutamente el problema. No estamos hablando de imágenes ni de nada. Solo estamos hablando de la forma de las piezas. Para hablar de imágenes podríamos hacer un vídeo aparte. Pero bueno, el tema es entender a dónde quiero ir a parar. Aquí ya pasamos un poco la abstracción y nos dirigimos a una pieza típica de puzzle, lo que podría ser una pieza del estilo vertical, no smart cut, sino una pieza de corte normal, estilo vertical. Y tenemos, aquí se me olvida, y tenemos nuestro hueco y nuestra pieza candidata. Y volvemos a plantear la misma pregunta. ¿Esta pieza va aquí? Pues alguno me dirá, no, evidentemente no va aquí, porque fijaos que aquí hay unos bordes redondeados y aquí son enteramente perpendiculares, no va aquí. Pero otro me dirá, por supuesto que va aquí, vamos a probarlo. Y claro, mete la pieza aquí y efectivamente va aquí porque da la casualidad que la configuración de la pieza es bastante parecida a la de este hueco de aquí. Pero nos sigues quedando estos huecos para rellenar. Volvemos a la misma pregunta. ¿La pieza va aquí? Pues sí, se puede decir técnicamente que la pieza va aquí. ¿La pieza realmente va aquí? Pues otros pueden decir que no va aquí porque no es la misma forma, Y volvemos a decir que no es el dibujo lo que cuenta. No es el dibujo lo que cuenta, sino exclusivamente la forma. Teniendo esto claro, bueno, claro que hay dos vertientes maneras de pensar. La primera, que si la pieza cabe en un sitio, pues entonces es que la pieza va en ese sitio y es correcta. Y otra, que si la pieza cabe en un sitio pero no es la misma forma y se ve descaradamente que no es la misma forma, pues entonces esa pieza no va en ese sitio. Dos maneras distintas de pensar. Evidentemente, y esto es un tema importante, cuanto menos sean las diferencias entre el hueco candidato y la pieza candidata, ya casi nos podemos ir salvando las distancias al cálculo infinitesimal, ya cuando una pieza parece muy parecida a un hueco de la propia pieza, pues entonces ya podría darse equívocos más o menos típicos en algunas marcas de puzzle. Podrían ser más o menos típicos, pero eso no quiere decir que la pieza sea correcta. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver lo que dice la Real Academia Española de la Lengua sobre la palabra encaje. Porque fijaos que he evitado pronunciar hasta ahora la palabra encaje, que es la clave de todo. Porque no quiero decir que esta pieza encaja aquí.
Y ahora lo veréis por qué. Definición de encaje. Hay 3 definiciones de encaje, pero nos vamos a quedar con la número 2 y la número 3. Encaje es sitio o hueco en el que se mete una cosa. Paremos ahí. Sitio o hueco en el que se mete una cosa. Pues aparentemente, si nos ateñimos a esta definición de encaje, pues esta pieza va aquí. Y esta pieza va aquí, a pesar de que las formas sean diferentes. Vale, pues podemos admitir entonces que esta pieza encaja aquí y esta pieza encaja aquí. Correcto, ¿no? Esto lo dice la RAE, no lo digo yo. Lo dice la RAE en su segunda definición. Pero luego tiene la tercera definición. Encaje es ajuste de 2 piezas que cierran o se adaptan entre sí. Y esto ya lo cambia todo. Esto ya lo cambia todo. Ajuste de 2 piezas que se cierran o se adaptan entre sí. Evidentemente, esta pieza no se ajusta con este hueco. Y esta pieza se ajusta bastante más que en este caso, pero tampoco termina de ajustarse y tampoco termina de cerrarse. Por lo tanto, según la segunda definición, esta pieza encajaría aquí, esta pieza encajaría así, aquí, y según la tercera definición, esta pieza no encajaría aquí y esta pieza no encajaría aquí. ¿Con qué es lo que me quedo yo? Pues evidentemente, para mí, estas dos piezas candidatas no van aquí, no encajan aquí. Yo digo que no encajan aquí. Vamos a dejar esto y ahora nos vamos con el famoso debate de algunas marcas de puzzles que la gente comenta que suele haber equívocos en algunas piezas porque parece que hay muchas piezas que pueden ir en muchos lados diferentes. Que el encaje es malo porque hay muchas piezas que pueden ir en bastantes huecos. Que digamos que tenemos un hueco candidato y parece que 3 o 4 o 5 piezas pueden ir ahí. Y permitidme que os diga que el caso es exactamente el mismo que en este y en este caso. Lo que pasa que mucho más semblante a este, mucho más parecido a este. Este es un caso exagerado para entender la base teórica. Pero realmente nos estamos refiriendo a esto. Yo pienso realmente, por toda la trayectoria puzzlera que llevo, de todos los puzzles que llevo encajados a lo largo de 40 años, de que todavía no me he encontrado un puzzle, salvo que sea de muy mala calidad, algún personalizado de chichinabo, hablando mal y claro, que no es el caso de los puzzles que nos ocupa, pero todavía no me he encontrado un puzzle que no se pueda terminar de hacer. Que no se pueda terminar de hacer por alguna causa de encajes equívocos. No me lo he encontrado. Yo particularmente no me lo he encontrado. Sí que me he encontrado casos como estos, muy sutiles, algunos no tan sutiles, que se resuelven simplemente mirando una pieza tras luz entre otras y ver realmente los huecos que dejan libres. Estos huecos que están aquí rayados en un trazo bastante más tupido. Pero lo normal es que cuando una pieza, cuando se diga, cuando muchas personas dicen que el encaje de un puzzle es malo, puede pasar que no es que sea el encaje malo, sino que ocurra este tipo de cosas. Que haya un corte de pieza bastante particular, con muchos detallitos a priori no perceptibles en la primera visión, de ahí la gracia que tiene hacer puzzles, porque tienes que forzarte algo, y realmente lo que es un encaje malo, lo que mucha gente piensa que es un encaje malo, simplemente es que hay una pieza que se piensa que encaja en un sitio y no encaja en un sitio. O sea, estamos hablando de la definición de 2 frente a la definición 3. Claro, si una persona piensa que no, es que hay una pieza que encaja en muchos diferentes, por supuesto. Estamos hablando de este caso y de este caso. Podemos tener un hueco que sea más o menos universal, que admita a lo mejor que te metan una pieza con una ligera diferencia, pero claro, luego habrá otro hueco que arrastre ese error y que ya no te lo admita. Y al final, todo esto es geometría y matemática. Si tú pones una pieza mal, al final va a sufrir otra parte del puzzle. No se va a poder cerrar el puzzle. Esto es matemática pura. Y si al final cierras el puzzle, pues entonces es que ahí hay algún error que no has visto. Así que yo opino esto. Yo opino que simplemente aquí se trata de una definición de encaje. ¿Qué es una definición de encaje? Si la definición 2... sitio o hueco en el que se mete una cosa, o es la definición 3, ajuste de 2 piezas que cierran o se adaptan entre sí. Yo evidentemente apuesto por la definición 3, ajuste de 2 piezas que se cierran o se adaptan entre sí. Porque para mí esta pieza no encaja aquí y para mí esta pieza tampoco encaja aquí. El tema es que hay bastantes aficionados a los puzzles que sí que piensan que esta pieza encaja aquí
y que esta pieza encaja aquí. Pero una cosa es encajar según la definición 2 y otra cosa es encajar según la definición 3. Y una cosa es que una pieza se pueda meter en un hueco simplemente y otra cosa es que una pieza case realmente en el hueco y no deje ningún resquicio como esta superficie, que son bastante considerables. Y finalmente, para cerrar este vídeo, pienso que la diferencia de pasar de este punto a este punto y pensar que esta pieza encaja aquí o que esta pieza encaja aquí, a pensar realmente que esta pieza no encaja aquí y esta pieza no encaja aquí, la diferencia está en esta palabra. La diferencia está en esta palabra, destreza. Cuando vamos aumentando nuestra destreza a la hora de montar puzzles, entonces nos damos cuenta de que estas piezas no encajan aquí y estas piezas sí encajan aquí. Con exactamente la misma forma de aquí. Es simplemente un tema de aprendizaje y de destreza. La destreza es lo que marca la diferencia entre esta parte, entre la definición número 2 de encaje y la definición número 3 de encaje. Vuelvo a recordar. Número 2, encaje, sitio hueco en el que se mete una cosa. Número 3, ajuste de dos piezas que cierran o se adaptan entre sí. Espero que os haya servido este vídeo. Yo sé que este vídeo puede ser algo controvertido, pero he tratado de decir las cosas de una manera lo más objetiva posible, de alguna manera lo más científica posible y sobre todo de una manera matemática y geométrica, porque al final, si nos dedicamos a decir cosas según nuestras impresiones personales, pues no vamos a ninguna parte. Pero yo creo que esto es perfectamente demostrable, yo creo que esto es perfectamente tipificable y esto es difícilmente rebatible. Evidentemente podéis decir vuestra opinión en la caja de comentarios y tenemos un debate enriquecedor, pero bueno, yo creo que esta es una buena base de partir hacia adelante y de ver cómo a veces se utiliza la palabra encaje de una manera poco adecuada, simplemente porque, claro, se ha utilizado la palabra encaje por inercia y realmente hay que a veces ir al fondo del asunto para ver realmente lo que significan ciertas cosas y para ver realmente qué es lo que ocurre con ciertos puzzles que parecen en teoría más difíciles de la cuenta. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. Suscribirte a mi canal, Alejandro Arias Puzzles, para saber cuándo publico nuevo material. Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales. Saber que he publicado el libro La Fiesta del Puzzle, donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzzleros famosos.